La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Horizonte 360, distancias infinitas, cielos inabarcables de nubes impensables, caminos, sembradíos y canales, algunos árboles, sol, viento y lluvia. El llano cordobés, una tierra de abundancia, de trabajo y sacrificio, de tradiciones entremezcladas de conflictos y contradicciones. Un recorrido por esta extensa llanura revela notables diferencias e incontables similitudes entre los poblados que salpican su geografía, como también entre los pobladores que los habitan. Un pequeño fragmento escrito por lo que veo por Manuel Pascual a la hora de tratar de interpretar, de leer este trabajo fotográfico llamado Llano, que me parece que nos dispara varias cuestiones. Recién hablábamos fuera del aire de la cuestión del arte, quizás, o a la hora, como propósito, a la hora de interactuar con gente aquí presente, con espectadores, con gente preguntándose qué es el arte. También indagar un poco, quizás indagaciones geográficas, quizás indagaciones que nos permitan de alguna manera profundizar por qué estamos como estamos. Y por eso lo tenemos aquí a Rodrigo Soria, fotógrafo, autor de este proyecto fotográfico, Llano. Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es el Llano? El Llano, bueno, lo que tiene en particular el proyecto Llano, para mí, es que es uno de estos lugares que todos creemos conocer. Todos hay ciertos lugares que creemos conocer o ciertas cuestiones que queremos conocer hasta que nos damos cuenta que en realidad somos total ignorantes al respecto. Por ejemplo, el llano. Uno viviendo en Córdoba, cada vez que uno sale de la ciudad, si vas a Buenos Aires, a Rosario, o cualquier poblado hacia el este, o saliendo, excepto cuando vas a las montañas, vos te encontrás con el llano. Y yo soy una persona que desde los 10 años viví en 2 o 3 ciudades al mismo tiempo por padres separados, entonces un poco con la vieja, otro poco con el viejo, después te vas a estudiar a Córdoba y estás mucho en la ruta y hice, no sé, millones de kilómetros en la ruta, entonces creía que conocer el llano, o sea, lo veía todos los días desde el colectivo. ¿Qué ciudades eran? Así tenemos una dimensión de... Etruria, Villa María, Córdoba. Ajá. Una línea de 200 kilómetros donde el escenario, el paisaje es siempre el mismo, es un llano. Claro. Y uno dice, bueno, lo conozco, hace 20 años que al menos una vez a la semana hago 200 kilómetros por esas rutas. ¿Lo conoces? Hasta que empezás a frenar y empezás a entrar y no te das cuenta que no conoces nada, no sabes ni... escuchaste nombrar a la soja y sabes que existe la milanesa de soja y prácticamente nada más. Sabes algo del glifosato, sabes que hay inundaciones, pero no sabes exactamente dónde y las dimensiones que tienen. Entonces, el proyecto Llano fue tratar de conocer eso, que me era familiar, pero era totalmente desconocido. Y en ese recorrer me di cuenta que, lo que te decía, que uno es un ignorante en casi todos los aspectos de la vida. Entonces cuando llegué ahí al campo me di cuenta que era un turista. Pues yo soy un tipo que vive en el centro de Córdoba. Claro. O sea, en el campo soy un turista. Sí, sí, sí. Entonces ahí me di cuenta que que una ayuda invaluable sería la ayuda de mis tías, que son unas señoras que tienen más de 80 años y que vivieron toda la vida en el campo. Y que... ¿En qué región? En Etruria. En Etruria, que es al sur de Villa María. Bien. Ahí empezamos a recorrer los campos con ellas y ahí fue tomando forma el proyecto, en el cual intento dar cuenta de ciertas cuestiones que creo que están desapareciendo del llano. Una es la biodiversidad. Evidentemente, los montes desaparecen para darle lugar al monocultivo. Otra cosa que está desapareciendo son estas personas nacidas, criadas y vividas en el campo. En el campo ya no vive gente. Esa es otra de las sorpresas que uno se lleva. Uno llega al campo y no vive gente en el campo, en el llano. Por distintas cuestiones. Una es por esto, los monocultivos requieren menos manos de obra. Antes, hace 50 años atrás, se producía mucho ganado, eso requiere más mano de obra, requiere
que el campesino esté en el campo. Ahora, por los modos de producción, los campesinos, los dueños de pequeñas parcelas de tierra, alquilan sus tierras al gran productor, porque hoy en día cae un tipo con una máquina y te siembra 10.000 hectáreas. Sí. Entonces, si vos tenés 20 hectáreas, una familia... o sea, es inviable la producción por mano propia, digamos. Claro. Es una cuestión, porque recién hay algunas de tus fotografías enfocadas sobre lo que han sido las inundaciones, ¿no? Las inundaciones evidentemente son imágenes que impactan bastante para la televisión, sobre todo. Te vas en un helicóptero, filmás las inundaciones y ya es noticia, por lo menos en casi una semana, digamos, en los noticieros, y evidentemente genera un interés en la sociedad. Digo, mirá, pucha, están inundándose los campos y todo. En ese sentido, me parece que lo tuyo es ir más en profundidad, quizás algo menos macroscópico de cómo puede ser de un helicóptero y ver la magnitud, algo que quizás es un detalle más, quizás bien entrecomillado, hollywoodense, porque realmente genera un impacto verlo de esa altura. Quizás lo tuyo ya es más microscópico. ¿Qué pasa en el interior de ese llano, no? Claro, yo... lo que sucede es que cuando uno con la fotografía, creo, uno está aprendiendo a hacer fotos, uno puede partir puede trabajar de dos maneras. Uno puede tener una idea de un tema y luego va a hacer las fotografías para ilustrar esa idea que uno tuvo. Otra opción es ir a sacar fotos, luego uno las tiene sobre la mesa y de ahí extrae genera un recorrido de esas imágenes y con eso va y cuenta una idea. O sea, puedes partir de la idea e ir a las fotos, o de las fotos hacia la idea. Pueden ser las dos cosas. Uno hipotetiza con qué se va a encontrar. Bueno, te encontrás con esto que a lo mejor no es muy... Puede estar muy apegado a lo que pensabas, o quizá no tanto, pero bueno, se hace el registro, digamos. Exacto. Y yo partí lo que mi modus operandi fue, tuve una idea, digo, voy a contar esto. Y fui al campo a sacar fotos. Y cuando fui a sacar fotos sobre eso, no encontré ninguna foto. No encontré nada y me volví angustiadísimo. Claro. Y a la segunda vez lo mismo, y a la tercera vez lo mismo, y a la cuarta vez lo mismo. Entonces dije, bueno, capaz que lo que tengo que hacer es relajarme, salir a pasear con las tías y relajarme y sacar fotos a lo que me parezca bello o destacable y lo que sea. Y luego veremos de qué habla esto. En eso, por ejemplo, el tema de las inundaciones surgió ahí. Mientras las tías me mostraban el campo y cómo era la vida en la ruralidad hace 50 años, mostrándome, yo empiezo a ver lagunas. Por doquier, lagunas que yo recuerdo desde que al menos 20 años, desde uno que tiene memoria para atrás, 20 años, yo siempre eran campos que eran la laguna. Vos pasás por ahí, ves gente pescando, es la laguna. Pero ahora recorriendo y prestando más atención te das cuenta que por esa laguna pasa un alambrado. Y vos decís, ¿cómo hicieron poner un alambrado ahí? Y le digo, tía, ¿por qué un alambrado que atraviesa la laguna? Y dice, no, esto está inundado. Claro. Esto no es una laguna. Pero si yo sé chiquito que está así. No, bueno, está inundado hace 20 años. Entonces, por ahí uno se va descubriendo cosas que lo que tienen muchas veces los medios es que, sí, lo ves como una noticia, se inundó tal lugar, tal región, y se termina la noticia y vos crees que se solucionó, que se fue el agua, que se evaporó, que se secó. Tardará más, menos. Pero cuando te encontrás que hay zonas que están inundadas hace 20 años y que el agua no se va, vos decís, wow, acá hay otra cosa. Esto es infinitamente más grande de lo que uno se imagina. Encontrarte con situaciones en donde encontrás el molino para extraer agua de la tierra con el tanque australiano ese, la típica postal del campo. Y encontrás que ese tanque, ese molino que su uso era sacar agua, está en el medio de una laguna infinita que no ves el otro lado. Y está así hace 20 años. Y decís, bueno, la transformación de la geografía, del suelo, va a un nivel que uno
por ahí ni se imagina. Y parte de eso es... Después empezás a notar signos de eso en muchos lugares. Por ejemplo, vas a un monte y decís, bueno, acá zafó el monte. Y vas en verano y uno, como no está habituado a ver esas cosas, dice, bueno, está sin hojas, qué sé yo. O no te das cuenta, hasta que te cuentan y vas aprendiendo que los montes que no tumbaron están secos, porque por más que no haya la inundación, no se haya visto ahí, por más que no haya habido nunca un charco de agua, pero sí el agua en muchas regiones llegaron a estar a 20 centímetros de la superficie. Eso pudre las raíces de los árboles, entonces los montes secos, los montes que quedan en pie están muertos porque se les pudrieron las raíces. Entonces los que no tumbaron igual mueren. Claro. Y se hace un ciclo vicioso que, bueno... que las consecuencias del cambio climático y toda la cuestión son evidentes. Y ahí te das cuenta que no tenés que irte a... No sé, ahora cuando se derramó un buque de petróleo en México y no sé el desastre que generó. No, esto pasa acá a la vuelta en todos lados. Vos sabés que el tema del modelo sojero, en general siempre hay una cuestión negacionista de parte de las autoridades. Pero vos sabés, creo que fue el anteaño pasado, cuando ocurrieron nuevamente las inundaciones en la Pampa Gringa, en la Pampa Húmeda, hay un archivo no televisivo, de un video institucional del gobernador Schiaretti, reconociendo que las inundaciones fue por el modelo sojero. Yo veía ese video y digo, esta debe ser la primera vez que un gobernador de una autoridad provincial reconoce que un monocultivo sojero provoca consecuencias ambientales, en este caso por el tema de las inundaciones. Y me dejó pensando, bueno, hasta qué punto llegamos, hasta que el negacionismo ya no puede ser aceptado, digamos, y sí, porque la realidad misma te supera, digamos. Recién no hace falta ver un derrame de petróleo en el océano, lo tenemos acá. Genera como una incertidumbre, digamos, cómo va a continuar esto, sabiendo que hasta allá ni las autoridades lo pueden negar, digamos. Exacto. Y luego, dado este panorama, uno se pregunta qué hacer con eso, qué hacer. Y entonces, y uno empieza a tomar fotografías, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, ahora pienso en la charla que tuvimos ayer respecto al rol del arte. Y yo pienso que... Pensaba mientras te escuchaba, ¿qué hacer uno con... ¿Qué tipo de fotografía hacer? Porque pensaba en el ejemplo que diste del helicóptero y esa imagen impactante y dolorosísima. Y ahí surge un tema que aún no lo sé resolver, que es el siguiente. Uno cuando hace fotografías, uno por lo general el lenguaje que utiliza en la fotografía, al igual que ustedes utilizan un lenguaje para comunicarse con sus oyentes, el músico con su instrumento, siempre hay un lenguaje como un poco más apropiado para cada tema. Por ejemplo, si vos vas a hacer fotos de un cumpleaños de un nene de 3 años, y las fotos tienen que ser coloridas, luminosas, alegres. Es un cumpleaños de un nene de 3 años. Sí. Si vas a hacer fotografías vamos al extremo opuesto, de un sepelio, y bueno, por ahí la cuestión va a ser un poquito más oscura, más sobria, las composiciones más clásicas, va a ser algo más discreto, ¿no es cierto? Entonces uno cuando va a retratar algo como las inundaciones, algo tan triste, uno debería usar un lenguaje igualmente triste. Pero ahí me entra la duda. Algunos piensan que cuando uno en el arte, o por ejemplo en la fotografía, utiliza un lenguaje tan crudo, por ahí lo que genera en el espectador es retrotraerse, dar un paso atrás y tal vez alejarse del problema. Me ha sentido pésame. Sí, qué dura esa foto, qué triste lo de las inundaciones, pero yo ni en pedo tendría esa foto colgada en el living de casa, o en la pieza, porque es tristísima. En cambio, yo traté de ir por un camino opuesto, traté de hacer las fotos lo más bellas posibles, por más que se trate de una inundación.
porque creo que de esa manera la imagen puede permanecer más tiempo en la memoria y el corazón del espectador, tal vez. Y de alguna manera ese tema va a estar vigente, va a estar en diálogo, va a estar... no se va a cerrar, no, o al menos vamos a procurar que no se cierre tan fácil, o que perdure más. Ese planteo tuyo tiene algo que ver con lo que habías comentado cuando sacaste de las primeras fotos, no te gustó nada de lo que sacaste, entonces empezaste quizás, ¿cómo decir? Una cuestión más doméstica con tus días y ahí tuviste otra perspectiva. Exacto. Y no forzarse a generar algún tipo de imágenes, sino recorrer y nada, en ese momento sos fotógrafo y tratás de generar belleza en la imagen, por más que estés tocando un tema tristísimo. De todas maneras, perdón, ¿no? Pero sí, por lo que contabas, un poco como que lo fuiste construyendo también con tu familia o con la gente que vive ahí en el pueblo, que te fue dando con más información. Se hizo como inclusive hasta colaborativa. Sí, exacto, de una, y todo el tiempo ahora las tías tienen más de 80 años y tienen un celular de 1 megapíxel, pero todo el tiempo andan sacando fotos y me las mandan, y para mí son las mejores fotos del proyecto, sin dudas. Uh-huh. Sí, el involucramiento fue muy lindo. ¿Y cuál sería el propósito? Porque, por ejemplo, yo las veo y un poco como contás todo el proceso de la producción de este proyecto, yo veo las fotos y me parece que documentan mucho, ¿no? Que quedan justamente, van a quedar, me parece, en la memoria, cómo fue modificándose todo este espacio por el desastre de la humanidad, de la mano del humano, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que busqué retratar en el proyecto, además, fueron cuestiones que creo que están desapareciendo, como les decía, les mencioné la biodiversidad, creo que está desapareciendo, y otra cosa que está desapareciendo son las personas que viven en el campo. Por ejemplo, las tías. Por eso parte central del proyecto es pasar tiempo con ellas, fotografiar sus casas, que también son algo que está en extinción. Cada vez hay menos casas en el campo, porque si ya no vive gente en el campo, ya no se construyen casas en el campo, y las casas que están abandonadas, se van cayendo, muy pocas quedan habitadas, las que no se caen las tumban para ganar media hectárea más de siembra. Entonces también es parte de la cultura que se está perdiendo, es la arquitectura rural cordobesa, es parte del acervo cultural también. Entonces es otra de las cosas a retratar. Estamos hablando con Rodrigo Soria, fotógrafo, que ha hecho o viene llevando a cabo esta exposición fotográfica Llano. De alguna manera una indagación, podemos decir doméstica, microscópica, sobre lo que es la región rural, en particular la situación de las inundaciones. Quizá una mirada, no sé si el término correcto es doméstico, pero yo lo digo porque tus tías precisamente fueron lo que te hicieron ese giro de perspectiva. O a través de una microhistoria. O una microhistoria, digamos. En ese sentido, te meten en una microhistoria, digamos, y vos como fotógrafo, ¿por qué considerás, cuando estás en esa microhistoria, por qué considerás que debe ser fotografiado, digamos? Bueno. Es algo que todavía no se descifra, ¿no? Sí. Ayer charlábamos en la sala donde se está exponiendo sobre el rol del arte. Uh-huh. Y bueno, para definir cuál es el rol del arte, tenemos que saber qué es el arte. Antes. Y para saber qué es el arte, bueno, es una discusión sin fin. Aunque esa discusión sin fin, por no poder tener una definición acabada de arte, porque si la tuviésemos, el arte tal vez moriría. Porque lo loco del arte es que todo el tiempo se está reinventando y está evolucionando, y esta no posibilidad de acotarlo a ciertos límites, que sería que esos límites se pondrían cuando cerramos un concepto. Eso es parte de la riqueza del arte. Entonces ahí nos preguntábamos, ¿qué es el arte? Y mientras tanto propusimos guiarnos por cierto autor. Nos guiamos por lo que pensó Tolstoy al respecto.
Y Tolstoy tiene un libro que se los recomiendo que se llama ¿Qué es el arte? Lo escribió a finales del 1800. León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz. Exactamente. Por ejemplo, de La Guerra y la Paz, Tolstoy empieza diciendo en su texto, dice, la guerra y la paz de ninguna manera es arte. Nada de lo que hizo Wagner, tal vez el mayor músico de la historia, según él, dice, nada de lo que él hizo es arte. Poco de lo que hizo Beethoven es arte. Entonces yo digo, mierda, que no vean mis fotos, si viesen mis fotos, por Dios, guarda. le da diarrea, no sé, ¿qué? Por Dios. Pero después vuelve la esperanza, porque dice, si un niño, de este ejemplo, si un niño se pierde en el bosque y se encuentra con un lobo y puede escapar y llega a su casa y le cuenta a su familia lo que sucedió y en ese relato logra transmitir el miedo y la angustia que sintió, en ese relato hay arte. Y así él va argumentando para definir el arte como la transmisión de emociones. Dice, el arte si sirve de algo es para transmitir emociones. Cuando un artista se emociona, tiene cierta vivencia y puede transmitir esa emoción a través de su arte, y el espectador vive de esa manera, revive por un instante esa emoción, y si son muchos los espectadores, entre ellos se da esa comunión en ese mismo sentimiento, en esa misma emoción, se genera fraternidad, que sería para Tolstoy el fin del arte, generar fraternidad entre las personas. Entonces, en ese sentido, lo tratamos, porque ningún proyecto es individual, siempre todo es colectivo. Tratar de transmitir algún sentimiento, algo que a uno le conmueva, para tratar de alguna manera transmitirlo. Ahí está la maestría del artista. Si uno logra transmitir algo, bueno, ahí uno podría decir que está en presencia de... Ahora, pero si genera esa fraternidad, digamos, y deja de ser arte, siguiendo con la teoría de Tolstoy, ¿no? Sí. ¿Qué es entonces de ahora en más? Si dejase de ser arte, y para que deje de ser arte, tendría que dejar de transmitir alguna emoción. Si sucede, deja de ser arte. Queda desechado. Por ejemplo, ¿por qué dice de Wagner, dice, tal vez sea el mejor músico que ha surgido de Alemania? Sin embargo, él no es un artista. ¿Por qué? Él dice, él no transmite emociones, él no es sincero. Él se vale de artilugios, de recetas, de técnicas para impresionar, para generar belleza, pero belleza hueca, porque no está transmitiendo ningún sentimiento a través de esa belleza. Por eso él le llama a eso falso arte, y en ese falso arte, todo lo positivo que tendría el arte, esta posibilidad de generar fraternidad entre las personas, el falso arte lo que hace es no propiciar la fraternidad entre los seres humanos, y ahí surgen las rivalidades. Ahora, de tu rol como artista, digamos, en esa búsqueda de alguna manera, esa especie de paradoja de buscar fraternidad, a pesar que eso pueda generar el fin del arte, digamos, porque vos señalaste de alguna manera que quizás estos registros fotográficos, a contrapelo de lo que comúnmente se utiliza en general muchos estilos cuando quieren profundizar conflictos sociales, ambientales, van por la vía quizás más tétrica, como lo habíamos señalado, y vos señalaste que estás como teniendo... no sé si decirle costumbrista a veces. A veces uno piensa en algunas películas costumbristas con ciertas tonalidades o picarescas, como que generan cierta más apegado a la comedia, etcétera. En tus fotografías evidentemente hay un resaltado de colores, iluminaciones intenso, digamos. Entonces, suponiendo que uno ve estas fotografías, o lo que te pasó, digamos, en la exposición de ayer, digamos, esas emociones que desencadenan, ¿pueden generar una fraternidad? ¿Y en base a qué, digamos, esa fraternidad? ¿Qué puede generar eso de ahora en más? Y la idea sería que la generación de fraternidad se da
cuando más de una persona comparten una emoción y un sentimiento. Ujú. Entonces, si lo que podemos hacer es lograr un interés sobre el tema, sobre las inundaciones, sobre... y no es solo la inundación, y todo lo que genera, por ejemplo, la imagen principal de la muestra es un ramo de malezas que estas señoras rescataron antes de una fumigación de glifosato. Sabían que por ahí iba a pasar un avión, iba a morir todo, entonces salieron a recoger malezas y hicieron un ramo hermosísimo. Y bueno, luego fuimos con ese ramo de malezas y lo depositamos en el campo recién exterminado con el Roundup. Uno ahí lo que intenta es generar belleza para conmover de alguna manera, generar interés, por ejemplo, en el ramo. Por ejemplo, esa es una de las imágenes que te mencionaba, que por ahí podemos, para evitar ir al golpe bajo y directo, tratar de ir con pequeñas pistas. Por ejemplo, haces una imagen bella. Ese fue el recurso que yo utilicé. Una imagen bella, divertida, luminosa, un ramo de flores, bonito, pero que la pista está en el título. Cuando vos la ves y no sabes de qué se trata y no prestas demasiada atención, decís, bueno, es un ramo de flores, nada. Pero cuando te das cuenta que son malezas y que ya en el título, ya cuando... ya tienen un mal rótulo las malezas. La raíz de maleza está en mal, y cuando te enteras que pueden ser bellas, también pueden ser flores hermosas y hasta silvestres, la mayoría comestibles. Ahí tal vez, ojalá, se genere cierto sentimiento de, no sé, de aprecio y acercamiento hacia la naturaleza de otra manera. Sí, que hay como un contraste entre estas mal llamadas malezas, si se quiere, con lo que es el campo ya exterminado. Ya exterminado. Iba a decir esa palabra, exterminado. Sí, puede, de alguna manera el contraste en sí desencadena preguntas, me parece, de alguna manera, sobre qué rol cumplen estas flores, digamos, o estas malezas. Y me parece que quizás eso sea un disparador, ¿no? A partir de dónde... hacia dónde va estas malezas en medio de este llano. ¿Y por qué las consideramos malezas? ¿Y qué hará más mal? ¿Esas malezas o el monocultivo de soja? ¿Qué será la maleza hoy en día? Rodrigo Soria, fotógrafo, expositor de este proyecto fotográfico llamado Llano. Si queremos conocer estas fotografías o exposiciones, o si o alguien quiere contactarse con vos para cualquier cuestión, o sea, ¿cómo...? La muestra ahora está en el Museo Palacio de Onisi, que está ahí enfrente de Plaza España. Y si no, el ya clásico Instagram, Muy bien. Rodrigo Roberto Soria, ahí me encuentran. ¿Hay que pagar para ver la muestra? El museo es gratuito los miércoles, los ¿no? miércoles es gratuitos. Bien. Y el resto, el lunes está cerrado, miércoles es gratuito, y el resto de los días se paga, creo que 50 pesos, y eso es una entrada para ir a los 3 museos que están enfrente de Plaza España. ¿Hasta qué fecha está la exposición? Hasta el 1 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre. Sí. Bueno, hay mucho de tiempo, digamos, así que no colgarse. Bueno, y en Instagram, Rodrigo Soria. Rodrigo Roberto Soria. Rodrigo Roberto Soria. Rodrigo, muchas gracias, muy interesante este trabajo fotográfico. Gracias a ustedes. Seguimos Gracias. en La Luna con Gatillo.